Hoy vamos a desgranar una de las transformaciones más potentes que ha habido en América Latina en las últimas décadas, la reforma de la justicia juvenil en Chile. Y es que esta es la historia de cómo un sistema totalmente colapsado, que le falló a miles y miles de jóvenes, se reinventó para crear un modelo nuevo, centrado de verdad en la reinserción y en reparar el daño. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar. Porque no estamos hablando de un simple cambio de nombre o de un par de retoques administrativos. No, no. Esto es una metamorfosis en la manera de entender qué es la responsabilidad, qué es el castigo y, sobre todo, qué es una segunda oportunidad. Bien, vamos a ver la hoja de ruta. Primero, la crisis que lo hizo todo estallar. Después, ese primer intento de arreglarlo que se quedó corto. Luego, nos meteremos de lleno en la arquitectura del nuevo sistema. Analizaremos ese cambio de chip brutal, de castigar a reparar. Y terminaremos viendo cómo se está llevando a la práctica y, claro, los desafíos que tiene por delante. Para entender la dimensión de la solución, primero hay que entender la profundidad del agujero. Y ese agujero tenía un nombre que llegó a ser tristemente famoso: Sename, el Servicio Nacional de Menores. Y aquí está la raíz de todo el problema. El fallo de diseño, vamos. Es que era la colisión de dos mundos, literalmente. Por un lado tenías a niños que necesitaban protección, que habían sufrido abusos terribles, y por otro, a adolescentes que habían infringido la ley. ¿Qué pasó? Pues que el Sename los metió a todos bajo el mismo techo. Un desastre. Dos grupos con necesidades totalmente opuestas, conviviendo a la fuerza en un sistema que no estaba preparado para ayudar de verdad a ninguno. Claro, este diseño fallido provocó un colapso total y el modelo de financiación, eso era especialmente tóxico. Se pagaba por cada joven atendido. ¿Y esto qué generó? Pues lo que los expertos llaman incentivos perversos. En la práctica, el sistema premiaba tener los centros llenos, no rehabilitar a la gente. La prioridad era el número, el volumen, no la calidad de la ayuda. El resultado fue demoledor. Una falta de especialización brutal y una precariedad que hacía imposible pensar en una reinserción real. A mediados de los 2000 era más que evidente que algo tenía que cambiar. Y llegó un cambio, sí, una ley que fue un hito en su momento, pero que, como veremos, se quedó a medias. Si echamos un vistazo a la cronología, se ve claro. En 2007, esa ley 20.084 fue una pequeña revolución. Por primera vez se decía, oye, los adolescentes de 14 a 17 años son responsables de sus actos, pero no son adultos. Necesitan un sistema diferente. Se acabó eso de tratarlos como si no se enteraran de nada. Fue un paso de gigante a nivel conceptual, pero la ley escondía una trampa mortal en su aplicación. Y aquí está el quid de la cuestión. La ley apuntaba en la dirección correcta: tratar a los adolescentes como sujetos con derechos, pero también con responsabilidades. El problema garrafal fue que la tarea de aplicar todo esto, de ejecutar las sanciones y los programas de reinserción, se le encargó a la misma institución que estaba rota, el Sename. Fue, literalmente, como ponerle un motor de Fórmula 1 a un coche sin ruedas. No iba a funcionar. Tuvieron que pasar años de debate y de reconocer que lo anterior no tenía arreglo para que llegara la verdadera revolución. Una ley y una institución nuevas, diseñadas desde cero para no repetir ni uno solo de los errores del pasado. Aquí es donde se ve de verdad la arquitectura, el esqueleto de la reforma. Y las diferencias son abismales. Pasamos de un servicio que hacía de todo un poco a uno súper especializado. Y el dinero, ojo con esto, se deja tras el modelo de subvención por chaval atendido y se pasa a un sistema de compras públicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora el Estado no suelta el dinero y ya está, no. Ahora contrata servicios concretos y paga por calidad, por resultados que se puedan medir. Y además, la especialización es obligatoria para todo el personal y se crea un consejo que vigila que todo se haga bien. O sea, es que es un cambio de la noche al día, un cambio de paradigma total. Y en el corazón de todo este sistema nuevo está el llamado modelo de intervención especializado, el MIE. Y esto ya no va de vigilar y castigar, de contener. Eso es un enfoque científico que se basa en la evidencia. Se evalúa a cada joven para ver cuáles son sus factores de riesgo, el consumo de drogas, el abandono escolar, lo que sea, y también sus factores protectores, el apoyo de la familia, un talento, para crear un plan a medida, un traje a medida para cada uno. Y si ese modelo, el MIE, es el corazón técnico del sistema, la justicia restaurativa es su alma, su filosofía. Aquí es donde la reforma da el giro más valiente de todos: pasar de pensar solo en el castigo a pensar en cómo reparar el daño que se ha hecho. Es que la justicia restaurativa le da la vuelta a todo. La pregunta ya no es ¿qué castigo le toca a este chaval? La pregunta ahora es ¿cómo podemos reparar el daño que se ha causado a la víctima y a la comunidad? Y eso obliga al adolescente a asumir una responsabilidad activa, no a sentarse a esperar que pase el tiempo. Es un cambio brutal. Y la herramienta principal para conseguir esto es la mediación penal. A ver cómo funciona.
El fiscal o el juez pueden proponerlo. Luego, un mediador profesional facilita el diálogo entre la víctima y el joven. La víctima puede explicar cómo le afectó lo que pasó y el chaval tiene que escuchar. Y si llegan a un acuerdo, que puede ser una disculpa, hacer trabajos para la comunidad, lo que sea, y se cumple, la causa penal se cierra. Se acaba. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Escuchad esta frase de un chaval de 18 años que pasó por el proceso. Es potentísima. Fue un cambio grande al que le tomé el peso. Es que enfrentarte a las consecuencias humanas de tus actos, mirar a la víctima a los ojos, eso te obliga a darte cuenta de las cosas de una forma que el encierro casi nunca consigue. Es la diferencia entre cumplir una condena y de verdad asumir una responsabilidad. Venga, vamos a ver ahora cómo se está llevando al mundo real toda esta reforma tan ambiciosa. Porque una cosa es tener una ley muy bien escrita en un papel y otra, muy distinta, es que funcione en la calle. La implantación se está haciendo poco a poco, por fases, para asegurarse de que todo vaya bien. Empezó en el norte del país a principios de 2024, y esta cifra, 301, es muy importante. No es un proyecto de futuro, no. Son 301 jóvenes que ya, ahora mismo, están siendo atendidos con este nuevo sistema. Ya está en marcha. Y el cambio no es solo de filosofía, ¿eh? Viene con inversión, con dinero, contante y sonante. Más de 1.200 millones de pesos solo en una región, en Atacama, para mejorar los centros. Y esto es clave. No se puede pedir a un chaval que se reintegre si lo tienes en un sitio que se cae a trozos. La dignidad del espacio es el primer paso para recuperar la dignidad de la persona. Pero por supuesto, no todo es un camino de rosas. Hay resistencias, gente que sigue pensando que la única solución es mano dura. Coordinar justicia con sanidad y con educación es un lío tremendo, como siempre. Y luego está este dato que es demoledor. Casi la mitad, un 48% de los jóvenes que entran al sistema han sido víctimas de violencia en su propia casa. Esto nos dice que el sistema no solo tiene que corregir conductas, sino que tiene que sanar heridas muy, muy profundas. Y esto nos lleva a la idea central, la que lo resume todo. Esta frase es la clave que sostiene todo el edificio. Tenemos que entender la reinserción no como un favor que se le hace al joven, sino como la estrategia más inteligente y eficaz para garantizar la seguridad de toda la sociedad a largo plazo. Así que cerramos con esa pregunta en el aire. La experiencia de Chile nos sugiere que romper el círculo de la delincuencia con especialización, con reparación del daño y con una integración social real no solo le cambia la vida a un joven, es que construye una sociedad más segura para todos. Una lección histórica que ahora mismo se está escribiendo día a día.